Muy buenos días. Qué rico verlos un día más. El Señor nos preservó este lugar para hoy. Aquí me trajeron mantita, cojines. Olvidamos sí, bloqueador solar, ¿ya? Me llega el solcito fuerte. No tengo ni frío, gracias al Señor. Bien. Hoy día continuamos con el libro de Marcos. Marcos 1, versículo 40 al 45, donde hay un evento que aquí el evangelista relata, que acerca de Jesús sana a un leproso. A veces leemos estos pasajes y los leemos de una perspectiva bien occidental y bien obviamente de nuestra cultura. Han pasado más de 2000 años y no entendemos necesariamente todo lo que implica esta sanidad. Pero sí podemos recordar y ver cómo la Biblia habla acerca de la lepra, y qué es la lepra, y qué es esta enfermedad, y cómo era tratada socialmente y ceremonialmente, cuál era el rito que había que tener de purificación, que hacía sacerdote. Entonces vemos acá que había un hombre que era leproso. Cuando decimos leproso, no debemos imaginarnos necesariamente la lepra contemporánea, porque cuando habla de lepra en la Biblia habla en realidad de un conjunto de enfermedades cutáneas de la piel. Un conjunto, varias. Y que eran infecciosas también, muchas de ellas. Y algunas no. Entonces cuando dice, vino a él un leproso, venía un hombre que tenía una enfermedad en la piel, que estaba catalogado ya había sido examinado por el sacerdote como alguien que era ceremonialmente inmundo. ¿Dónde podemos ver esto? Si gustan pueden ir a Levíticos 13 y 14 y leen todas las clasificaciones de la lepra, el tipo de lepra. Hay una tipo de lepra que era como la tiña, incluso la calvicie era considerada como algo que era complicado, que era infeccioso. Entonces uno dice, eran hartas cosas, eran varios temas, y lo que tenía que ver el sacerdote era si había infección o no había infección. Si había infección, era considerada una persona inmunda, y había un rito de purificación para eso, hasta que la piel sanara. Este hombre entonces ya había sido revisado, estaba catalogado como leproso, y como leproso debía cumplir ciertas condiciones en lo ceremonial y también en lo social. Voy a leer una parte del pasaje de Levíticos 13 para que tengan una idea un poquito más clara respecto a lo que estoy hablando. Cuando en la calva, dice, o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es, por tanto es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Él mismo va a decir eso. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces, para entender un poquito más respecto de la lepra y de este hombre leproso, estamos viendo que alguien que de partida sufrió una enfermedad desagradable, ¿no? Una enfermedad en la piel. Debe estar infectado, incluso debe estar hasta hediondo, así de simple. O sea, es incómodo tener una enfermedad, cualquiera que sea, y una enfermedad en la piel. Y vemos que este hombre lo que hace probablemente, realmente va al sacerdote, y el sacerdote lo declara inmundo. Lo declara, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar al campamento. En este caso, tú no puedes entrar a la ciudad. Tú no puedes entrar al templo. Tú no puedes relacionarte con nadie, porque eres inmundo. Y por tanto debes permanecer fuera de la ciudad. Y debes permanecer solo. Estaba en cuarentena.
efectivamente, debes permanecer solo, y fuera de la ciudad será tu morada, allí habitarás. Entonces vemos que no solamente era una enfermedad física, sino también hay una afección, seguramente, en lo social y en lo emocional. Él estaba solo porque lo declararon que no podía seguir viviendo con el resto de la ciudad. No podía seguir viviendo con la dinámica cotidiana. Le sacaron de su rutina, le sacaron incluso de su familia probablemente, y vivió solo fuera de la ciudad. Algunos dirán, oh, qué rico, vivir solo. Pero la verdad, te digo algo, no fuimos creados para vivir solos. No fuimos creados para vivir lejos de la gente. No fuimos creados para dejar de relacionarnos. Vemos que Jesús se relacionaba con. Y eso es lo que llama la atención de Marco, el evangelista. Marco fue probablemente el primer evangelio escrito. Después se escribió Mateo, Lucas y Juan. Y Marco recibió estos relatos, muy probablemente del apóstol Pedro. De hecho, eran compañeros de misión. Por eso aquí también relata harto respecto de Pedro mismo. Pero hay un aspecto del relato de Marcos que me llama mucho la atención, porque a él le llamó la atención seguramente. Porque el relato de Pedro era digno de estar escrito acá para dar cuenta de quién es Jesús y cómo es Jesús. Voy a leer. Vino a él un leproso. Tenemos el contexto de este leproso. Rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, punto importante, anótelo, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hay varios aspectos acá. Tuvo misericordia Jesús de él. Tuvo compasión. ¿Sabe lo que tenía que hacer el leproso? Cuando se acercaba cerca de la ciudad y había gente, tenía que él decir, inmundo, inmundo, inmundo soy. Para que nadie vaya y lo toque. Para que nadie vaya y se contagie o se infecte. Para que nadie haga eso. Entonces nadie podía tocar al leproso. ¿Y se dan cuenta quién toca al leproso? Jesús toca al leproso. Y la pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús tocó al leproso? Porque hubo compasión. Tuvo misericordia. Y esto resaltó en el relato de Marcos. Lo resalta. Porque es un Dios que se compadece de sus hijos. Y si usted sigue la línea de Marcos, hay varios eventos en que Marcos habla acerca de esto mismo. Y los evangelistas relatan la compasión de Jesús. Y Jesús tuvo compasión de. Y Jesús tuvo misericordia de. Voy a nombrar otro evento que va más adelante. Vamos a tocar seguramente unos meses más adelante también. Que es cuando Jesús alimenta a la multitud. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren en ayunas y a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Por qué alimentó Jesús a esta multitud? Porque tuvo compasión. De que tenían hambre, no tenían que comer. Tuvo compasión. Y voy a leer otro relato de otro evangelista, de Mateo, que habla algo exactamente
de esta palabra, de la compasión y la misericordia. Mateo 9, versículo 35, dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Se dan cuenta? Jesús mira a la multitud y tiene compasión porque ve que las personas estaban como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. ¿Se dan cuenta? Jesús quiere ser el buen pastor que junta las ovejas, se compadece de ellas y las pone juntitas en un rebaño. Entonces, miren cómo Jesús mira. Jesús ve que hay una afección, hay una lepra en esta persona. Y además que está solo, que estaba fuera del campamento, fuera de la ciudad. Nadie siquiera podía tocarlo. Era ceremonialmente impuro. Y Jesús va y se acerca por compasión. Y la pregunta es, ¿qué es compasión? ¿Qué es compadecerse? Es padecer con otro. Es estar con otro sintiendo el dolor. Y aquí tenemos una gran verdad. Que Jesús, siendo Dios, se compadece de su creación. Se compadece de sus hijos. Se compadece de sus ovejas. Se compadece. Si usted está acá y se siente llamada por el Señor, está acá porque no porque usted se acercó. Sí, usted se acercó, usted vino. Usted puso el despertador, usted se levantó. Estamos claros con eso. Usted se abrigó. Usted trajo el cojín. Estamos claros con eso. ¿Pero saben por qué lo hacemos? Porque el Señor nos llamó primero. ¿Sí? ¿Usted ama a Dios? Si ama a Dios es porque Él nos amó primero. La iniciativa es de Él. Él tuvo compasión de nosotros primero. Muy bien, entonces vemos que Jesús tuvo misericordia de Él. Lo cual es algo extraño para algunos. Porque la pregunta es, ¿quién puede sanar la lepra? Solamente Dios puede sanar la lepra. Los judíos entendían, Dios puede sanar la lepra. Hay un relato en Reyes respecto de un hombre que venía de lejos y que Dios lo sanó, ¿se recuerda? Tuvo compasión de él. Entonces Jesús, ¿quién es? Si estaba lleno de personas enfermas y nadie había sido sanada. Y Jesús va y la sana. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta persona? Bueno, es Dios. Es poderoso. Pero es un Dios que se compadece. Algo que puede ser extraño para algunas religiones. ¿Por qué? Porque probablemente, si tú analizas religiones comparadas y ven cómo es el Dios de ciertas religiones, muchas veces es un Dios lejano. Es un Dios que crea solamente y deja que la creación siga su curso, su ritmo. Es un Dios lejano, que no es presente en. Y a veces nosotros caemos en el mismo error. Pensamos que Dios es un Dios muy lejano. O sabemos que Dios es cercano, pero cuando falta algo para la comida, pensamos que ¿cómo le vamos a pedir esto al Señor? Esto es muy, muy mundano. O podemos decir, el Señor tiene tantas cosas que hacer, que ¿cómo lo voy a molestar yo a Él? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Lo han dicho alguna vez? Decir, el Señor tiene otra cosa más importante que pensar y que hacer, y yo pidiendo estas cosas. Y a veces pensamos que Dios no se preocupa de los detalles, que no se preocupa de nuestra humanidad, que no se preocupa de nuestras emociones, no se preocupa de nuestro alimento. Recordemos el Evangelio que habla de que si Él cuida de las aves, también va a cuidar de ti.
Entonces, cuando hablamos de un Dios que se compadece, hablamos de un Dios que se involucra con nosotros en todos los aspectos de la vida. Entonces a veces podemos pensar de que son niñerías las que estamos pidiendo, que son cosas irrelevantes las que estamos pidiendo. Pero al Señor le interesa todo de ti. Pero ojo, y ahí tenemos que tener cuidado, porque, estamos con eso entonces le puedo pedir todo al Señor. Y digo, ¿sabes qué? Sí, Dios se preocupa de todas tus necesidades, pero hay cosas que no conviene pedir. De hecho, el autor en el Nuevo Testamento, Santiago, dice que piden, pero piden mal, para vuestro deleite. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice uno. Bueno, pido o no pido. Pido esto que es necesario e importante, que quizás no es algo necesariamente tan espiritual como podríamos clasificarlo. ¿Lo pido o no lo pido? Y aquí viene algo que este hombre, el leproso, entendió del Evangelio, que es una actitud delante del Señor. Hay cosas que podemos pedir. La pregunta es, ¿cómo las pedimos? ¿Las pedimos con afán? ¿Las pedimos con rebeldía? ¿Las pedimos con orgullo? ¿Las pedimos con impaciencia? ¿O las pedimos como pidió este hombre? Voy a leer lo que dice acá el texto. Vino a él un leproso rogándole. Hincada la rodilla, se arrodilló. Le dijo, si quieres. Otro relato en Mateo dice, si quieres, Señor. Tú eres Señor. Yo soy tu siervo. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Reconoció que Él es poderoso para hacerlo. Pero también reconoció que Jesús es soberano para hacerlo o no. Y que lo que sea que el Señor decida es bueno, agradable y perfecto. ¿Se recuerda la oración de Jesús? ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz? Y estaba orando con sus discípulos. Los discípulos se quedaron dormidos mientras oraba Jesús. Y Jesús le pide al Padre, si quieres que pase de mí esta copa, si fuera posible, que esta copa, este juicio pase de mí, sería bueno, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la actitud que debemos pedir al Señor, reconociendo que Él todo lo puede, que Él se preocupa de nosotros, que Él se ocupa de nosotros, que está pendiente de lo que nos pasa, hasta lo más mínimo, e ir con una actitud delante del Señor, rogándole, hincada la rodilla, reconociendo que es el Señor y que si Él quiere puede limpiar. Si Él quiere puede conceder tal o cual petición. Y Jesús tiene misericordia de Él. No solamente porque lo sana, sino también porque escucha su oración. Cuando oramos, Dios tiene misericordia de nosotros y escucha nuestras oraciones. Y se compadece. Pero ¿saben qué? Este hombre vivió algo poderoso porque fue sanado por Él y fue tocado por el Señor. Y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo, no le digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, cumpliendo Levíticos 13 y 14, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó en Levítico para testimonio a ellos. Entonces vemos que este hombre quedó limpio por la misericordia del Señor. Nos preguntamos entonces en nuestras vidas, probablemente no está viviendo lepra, es alguna herida por aquí y por allá, podrás tener algo, no está viviendo lepra, y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Porque el Señor es un Dios que se compadece de sus hijos, de sus enfermedades,
de sus dificultades, incluso económicas, se compadece de todas nuestras situaciones, de cuando alguien muere o fallece, cuando alguien está enfermo, se compadece. A veces pensamos que Dios es un Dios que no se preocupa de eso. Y a veces nosotros consolamos de esa forma. Somos rápidos en consolar, de mala manera. Alguien te cuenta un problema, dice, mira, estoy pasando esto. No te preocupes, el Señor es soberano, el Señor sabe lo que hace, listo. Confía en el Señor, agradece. Dice, pero ¿cómo es eso? El Señor se compadece, se duele con. ¿Es verdad? ¿Dios es soberano? ¿Es verdad? ¿Dios es justo? ¿Es verdad? ¿Dios es sabio? ¿Dios sabe lo que hace? Pero es importante llevar eso con compasión. Que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón para que puedan ver la gloria de Dios y la compasión de Dios y la sabiduría de Dios y el poder de Dios, la soberanía de Dios. Uno tiene que entregar la palabra, acompañar, hasta que el Señor haga esa obra perfecta en los corazones. Y uno dice, ok, no es nada más maravilloso cuando alguien entiende de verdad, oye, Dios es soberano, Dios es santo, Dios es sabio. Y uno dice, ¿sabes qué? Lo que está pasando a ojos humanos es terrible, es fuerte. ¿Saben qué? Dios me dio una paz en el corazón. Y dice, ¡wow! ¡Qué alegría más grande! Porque esa es la obra del Espíritu Santo, que se compadece de tal forma de nuestras necesidades, que pone su palabra, pone a su iglesia, su Espíritu Santo, para que podamos entender la gloria del Evangelio. Entonces, cuando estamos pasando por alguna dificultad, necesidad, algún dolor que es real, vemos que hay un Dios que se compadece de su creación. Esto también aplica para todas las áreas de nuestra vida. Y algo más profundo incluso, que no es la lepra física, lo que llamamos la lepra del corazón, que es el pecado. Y recordamos entonces otro pasaje que está en Hebreos 4, que habla respecto de Jesús como el sumo sacerdote, que se compadece de nosotros. Lo voy a leer. Vemos que Feliciano en el comienzo de la reunión habló de Hebreos. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, el Señor se compadece de todo lo que nos pasa, incluso de las cosas que nos cuestan en la vida con el Señor, incluso de nuestras luchas con el pecado, se compadece de. Pero compadecer no significa sobarte el lomo, el hombro. Significa que entiende nuestra condición, pero dice, hay uno que pasó todas las tentaciones, pero sin pecado. Por tanto, nos podemos acercar, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aun cuando estamos siendo tentados, muy probablemente, en nuestra espiritualidad, en nuestra comunión con el Señor, en lo que pensamos de Él, en cómo estamos viviendo, el Señor también nos da la salida, nos da el oportuno socorro. Y eso también es compasión y misericordia. Nos preguntamos entonces, ¿cómo nuestro Dios? Es un Dios compasivo. Es un Dios que se compadece con nosotros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Mientras acompañamos personas, y pastoreamos, todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos también algo que nos identifica un poquito más con otro. Si alguien probablemente perdió un familiar, quizás se siente más preparado para acompañar a otro que han perdido un familiar, o una enfermedad, o lo económico, o lo que sea.
Y eso es bueno, nos moviliza a estar compasivos con. Pero a veces, del lado del que es acompañado, dice, es que nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Es que no sé si has vivido lo que yo viví. Es que no sé si... O sea, ninguna persona puede vivir exactamente todo para acompañar a todos. Entonces nos quedamos sin la oportunidad de acompañar, ¿no? Porque acompañamos con la palabra, acompañamos con el Espíritu Santo y llevamos a la gente hacia Jesús. ¿Te digo algo? Hay uno que vivió todo. Que vivió todo. Y ese es Jesús. Y te podrás decir, sí, vivió todo, pero no sé. Pero Jesús no... Por ejemplo, si alguien está... La Isa va a tener su guaguita ahora. Pero Jesús no estuvo embarazado. ¿Cierto? ¿Cómo que vivió todo? Jesús no vivió... Sí, pero ¿sabes qué? Jesús vivió cada una de las experiencias humanas. Vivió soledad, vivió persecución, vivió rechazo, vivió dolor, vivió una pérdida, vivió muchas cosas. Y podemos decir claramente que Jesús sí conoce nuestra condición y nos conoce profundamente y se compadece realmente de lo que vivimos. Voy a cerrar leyendo un salmo que habla respecto de quién es nuestro Dios. El Salmo 103, que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, le dice, alma mía, alaba al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Y después continúa el texto, versículo 8, y dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Eso es compasión. Porque si fuera por nuestra iniquidad ya estaríamos destruidos. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, tener un Padre celestial que se compadece de nosotros porque somos sus hijos. Y porque además Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlas por obra. Tenemos un Dios entonces que se compadece, que se recuerda que somos polvo, que somos hierba. Decimos: Señor, por favor, acuérdate de mí. Y si algo me cuesta, si estoy luchando con algo, el Señor se compadece y se acerca a nosotros y va y nos acompaña. Vemos entonces que el Señor quiere que vamos delante de Él con nuestras súplicas, nuestras rogativas, pero no en tono de tú tienes que concederlo, Señor, no en tono de obligación, en tono de humildad y sencillez, sabiendo que lo que Él nos da realmente es lo bueno, es lo agradable y lo perfecto, y lo hace con compasión. ¿Podemos ir delante de Él y expresar nuestras dudas e inquietudes? Por supuesto, lo podemos hacer y tenemos que hacerlo, porque no podemos vivir como si esto no fuera así. Él sabe que somos polvo, se compadece de los hijos, pero también tenemos que decir como el leproso: si quieres, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía.
Y eso es reconocer la sabiduría, la soberanía, la gracia y la compasión del Señor. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios compasivo. Un Dios que no nos deja solos. Un Dios que no nos deja desamparados. Un Dios que no nos deja a la deriva. Un Dios que se preocupa de nosotros. De lo que pensamos, lo que sentimos, lo que estamos viviendo. Para enfocarnos en ti, Señor. Para darte gloria a ti, Señor. Y te pido, Señor, que todo lo que estemos viviendo y todo peso que nos agobia y nos asedia, Señor, queremos pedirte que por el poder de tu Espíritu Santo podamos dejarlo a un lado, Señor, y correr a ti, el autor y consumador de la fe, Señor, y gozarnos en ti plenamente. Queremos dejar toda mochila en este lugar. Queremos dejar todo peso de nuestro pecado, nuestra aflicción, nuestros problemas diarios, cotidianos, para mirarte a ti, Señor, sabiendo que tú te preocupas de nosotros, te ocupas de nosotros, y que lo que nos das es realmente bueno, agradable y perfecto. Te pedimos que podamos tener esa convicción en el corazón, esa tranquilidad en el corazón, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.